Bien amigos, y seguimos en la ruta. Así comienza nuestro día número 7, ya salimos del campamento y nos paramos aquí en el río Colorado. Miren esta maravilla de río y puedes caminar por este puente, inclusive llegar a tocar aquellas piedras que forman parte de los cañones, de los arcos, de todos esos parques que visitamos en el video anterior, que si quieres ver más tomas como estas debes ir a verlos si no los has visto. Y hoy comenzamos porque nos vamos hacia Utah. O sea, seguimos en Utah, al otro lado. Cerca de Arizona. Cerquita de Arizona, que va a ser el último destino, pero vamos a otro Pero campamento. ahí vamos a ver más parques todavía, mucho más parques. Exactamente. Más grandes, así que... Mira cómo se mueve el puente. Sí, se mueve el puente. Este, por cierto, es el río Colorado. Miren lo inmenso que es. Aunque no está tan colorado, está más marroncito, que pero colorado. Las vistas son espectaculares. Pero miren esto. Miren este lado para acá. Creo que este lado es más impresionante. ¡Wow! Así que con esta pista queremos empezar este road hacia el último campground que vamos a disfrutar, chicos, porque después se acaban los camping y empezamos con nuestro resort, que ya le estamos dando spoiler, que vamos al resort, pero de Arizona. Porque En Arizona. Si no sabían que tenemos un resort, está así, chicos. Tenemos un resort que compramos desde Florida y por allá le hicimos videos todos estos años atrás, así que ustedes lo saben. No se pierdan porque vamos a seguir la ruta y vamos a ver qué otros paisajes nos ofrece este recorrido, que es literalmente de una punta de Utah a otra. Porque acabo de ver el recorrido, las imágenes, ¿Sí? y de aquí hasta el otro campground hay unas bellezas, así que vámonos. En nuestros videos anteriores te hemos mostrado todo nuestro recorrido de este road trip desde que salimos de Carolina del Norte, pasando por ciudades tan emblemáticas como Nashville en Tennessee, Oklahoma City, y hemos acampado 2 días en Colorado visitando sus parques nacionales como las dunas y otros. Luego seguimos el recorrido hasta nuestro segundo campamento en Utah y visitamos algunos de sus parques nacionales como los Arcos y Canyonland. Luego de estos 2 días en Moa, Utah, hoy nos dirigimos a nuestro siguiente destino, un campamento literalmente dentro del Parque Nacional Bryce Canyon, donde pasaremos 3 noches y por supuesto seguiremos visitando varios parques nacionales. Así que si no has visto esos videos debes ir a verlos y claro, debes quedarte hasta el final de este video para que disfrutes de este recorrido. Comencemos. Este recorrido fue bastante plano al principio y a simple vista, pero con colores bastante llamativos, y al horizonte se podían ver las majestuosas montañas rocosas que nos esperaban y sorprenderán en el siguiente mirador. Bueno, nos paramos en esta vista que está en plena autopista. Mirador. Mirador, literalmente. Pero miren esta impresionante formación rocosa que está en plena carretera. Lo bueno es que es gratis, no está en ningún parque nacional. Porque yo le digo a Romari que eso se parece a las espinas de Godzilla, que Godzilla está acostada ahí. Está dormido. Está dormido, porque wow, amigos, miren esa cosa tan espectacular. Voy a hacer un zoom para que ustedes puedan apreciar si no se parecen a las de Godzilla. Y miren hacia allá ese valle, está espectacular. Y como dice Aquiles, lo bueno es que en esta carretera, que a pesar de que dice 80 kilómetros por hora, Sí, eso sí me impresionó. primera vez que estamos en una carretera que el límite es 80 millas por hora. Entonces aquí les dice, concha, entonces para pasar de un carro a otro tiene que ir a 100. A 100, literalmente. Si te quieren pasar, van a tener que pasar 100 millas por hora. Entonces, lo bueno es que ellos te avisan, próximamente prepárate porque viene un mirador. Obviamente está en inglés, ¿no? Claro. Entonces tú bajas ahí un poquito la velocidad y entonces te metes al mirador y mira, te encuentras con esta maravilla. Y ahora vamos a pasar, como dice Aquiles, entre el lomo de Godzilla. Sí, vamos a pasar porque la vía queda en el medio. O sea, literalmente vamos a pasar por una grieta. O sea, la misma carretera ya es espectacular. Así que no tienes que ir hasta un parque para Y aquello parece, como dices tú, como que se hubiese solidificado como una lava, ¿verdad? Como una lava, como que la lava en el tiempo prehistórico se solidificó y quedó esa formación ahí espectacular. Así que vamos a seguir, chicos, porque tenemos carreteras de por medio. La ruta hacia nuestro siguiente campamento definitivamente seguía llena de vistas escénicas y de películas, pues nos dirigimos hacia los cañones y no pudimos desaprovechar la oportunidad de volver a pararnos y disfrutar de la profundidad de las vistas, ya que habíamos subido bastante alto y claro, ustedes la disfrutarán desde lo más alto. Bien, chicos, este es otro mirador. Definitivamente hemos pasado ya como 3, pero decidimos pararnos en este.
Y Aquiles, nada más y nada menos que está volando el dron, porque definitivamente las tomas que ustedes van a ver en unos minutos van a ser espectaculares, porque déjenme les doy un poquito de spoiler. Miren esa maravilla. Esto está bellísimo y en la ruta de un campamento a otro, miren, pareciera que estuviéramos atravesando un montón de parques. Así que no se pierdan unas tomas espectaculares en 1, 2 y 3. Bien chicos, nos detuvimos porque hay una vista espectacular y es porque el GPS nos metió por dentro de un bosque nacional y miren esas vistas. Y es que en cada lugar hay una cosa que ellos le dicen overview, overlook, porque son vistas espectaculares. Lo bueno es que te avisan con mucho tiempo para que te puedas detener. Y yo decía, no, quiero una toma alta porque es que miren esto de verdad. ¡Wow! La verdad, valió mucho la pena esta ruta, así que altamente recomendado venir por las rutas de Utah hacia los parques nacionales. Y otra vez nos tuvimos que detener, chicos, que este parque cada momento se pone mejor. Y es que estas vistas son espectaculares. Miren esta vista que les voy a regalar ahora aquí. Y apenas estamos a la mitad del parque, chicos. Es que es inmensamente hermoso. Miren esto que nos regala la naturaleza de los parques nacionales de Estados Unidos. Miren esto, chachos. Chicos, algo que le quería dar a acotar es estas barreras que están aquí, que mucha gente a veces no sabe lo que es. Esas barreras son barreras de nieve. Quiere decir que cuando hay demasiada nieve o la nieve es demasiado alta, tienen que poner eso para que no caigan las carreteras o encima de las casas de las personas. Porque sí, en este parque nacional en Utah caen nevadas pero monumentales. Sí, pero recuerda que este no es un parque en sí, sino un bosque. Un bosque. Por eso es que se ve tanta inmensidad. Y le digo aquí, esto es un bosque de montaña, pero con más tipo pradera. Sí, la verdad es que son inmensos estos parques y bosques acá de Utah. Vimos ya unas vacas en este primer bosque, vaca, toro y becerrito. Por eso les decía que eso, miren esa planicie así como de película, literalmente. Madre, mira lo grande que es la árbol que viene allá. Qué belleza, mira, hasta con un lago incluida la vista. Ahora vamos bajando, pero se ve espectacular. Miren, al infinito allá se mira la carretera y ahí a la derecha ese lago bello y un arbí por allá a lo lejos que se ve chiquitita. Pueden quedarse ahí, mira. Ah, puede ser. Sí, mira, ya hay una de quinta y esto es una van. Wow. ¿Qué tal? Luego de haber avanzado bastante en este recorrido, las vistas cambiaron, ya que atravesamos varios bosques nacionales donde además había paso abierto para ganados. Y es que las vías parecía que eran exclusivas, pues éramos pocos los que transitábamos por esas bellas carreteras. Sí, mira, ¿ves? Ah, no, pero es que es una reserva, sí, o sea, para que te vayas a... Inclusive pueden navegar en tu botecito. Bien, chicos, ya saliendo oficialmente de ese bosque espectacular después de haber recorrido casi que como 35 millas, ¿verdad? Más o menos. Y miren, acabamos de encontrar aquí un pueblito en la parte baja de estas montañas y praderas. Y por supuesto, miren, granjas. Miren esas regaderas que como dice aquí, le parecen como unos círculos, como una rueda. Ay, a lo mejor para que puedan rodar, chicos. Porque aquí a lo mejor no meten una maquinaria, sino que lo harán manual, tal vez. Maybe. Así que vamos a ver si encontramos ahora una gas station para poder limpiar este vidrio un poco, para poder hacer una parada e ir al baño, porque miren, solamente quedan literalmente 1 hora y 59 minutos para nuestro tercer campamento de este road trip. Chicos, pero nos estamos dando cuenta de que este pueblito está un poco abandonado. De repente ves casas más o menos como esa que está por ahí,
como esto, tal vez esta sea la urbanización más nueva, pero más allá, al principio, era como unas trailas abandonadas, ¿verdad? Sí, como todas rotas. Abandonadas también. Ahora, hacia allá, miren, sí hay unas casas hermosas, pero empezando estaban bastante descuidaditas y abandonadas. No, nada, no hay ni gasolinera. Puro abandono y casas hermosas que imagino que serán la gente más rica. Los dueños de las granjas. Ah, puede que sea eso, los dueños de las granjas, y en las trailitas viven los trabajadores. Bien, chicos, después de casi 2 horas desde que salimos del bosque y unos caminos verdes, hemos entrado, inclusive se llama el condado Bryce Canyon. Porque miren esta maravilla, que de hecho, obviamente muy cerquita del campamento donde vamos a llegar hoy, vamos a visitar varios parques nacionales que verás obviamente en el video próximo. Y es que literalmente ya estamos dentro del parque, porque miren esas montañas rocosas o cañones. Bien, amigos, casi terminamos este recorrido de este día número 7 y es que miren, estamos literalmente ya dentro del Parque Nacional Bryce Canyon. Oh, Bryce Canyon, y que ¿cómo es que se llama? Bryce Canyon. Aunque no hemos pasado la parte donde te cobran, pero ya por ahí puedes hacer senderismo y miren esa maravilla. Ahora lo que nos sorprende es este río que, como dice aquí, le está como que represado, ¿verdad? No, y baja desde allá, ¿sabes? Sí, mire, vamos a ver, es que el color es distinto, es un color como grisáceo, pero Como no está sucio. Sí, no. Pero es por los sedimentos de la tierra, ¿no? Exacto. Pero es que miren para allá, chicos, miren la hermosura de esos cañones ya. Y eso que estamos en la plena carretera, ni siquiera hemos llegado a la parte donde se supone que tú tienes que hacer el check como de entrar al parque. Al parque como tal, porque le estoy diciendo aquí, o sea, ahí vimos donde decía Parque Nacional Bryce Canyon, pero no está la caseta donde tienes que pagar. Exacto. O donde si tú tienes el pase como nosotros. O sea, ya entras rodando varias millas hacia adentro del parque y después es que vas a llegar a ese sector. Este es como para salir a caminar y no tienes que pagar absolutamente nada. Lo bueno es que estamos a pocos minutos del campground. Así que donde nos vamos a quedar. Vamos a continuar, chicos, vamos a llegar al campground para decirles cómo son las amenidades de ahí y qué tanto es lo que ustedes van a conseguir ahí para disfrutar cuando vengan ustedes a quedarse en ese campground. Pero miren, ahí están los vehículos y aquí están ya los cañones de Bryce Canyon. Y seguimos con las vistas, chicos. Miren estas vistas espectaculares y estamos a solo 2 minutos. Bueno, acaba de cambiar a 1 minuto de nuestro campamento. Así que tal vez también vamos a tener unas vistas espectaculares, así como hemos tenido en los 2 campamentos anteriores, que si no los has visto, debes ir a verlos porque quedaron espectaculares todos esos videos. Bien, chicos, oficialmente hemos llegado a nuestro resort del camping y es este que está aquí, así que mire, RV Park, Bryce Canyon. Así que vamos a hacer check-in y luego les mostramos. Mira, ahí está. Bienvenidos. Bien, chicos, ya llegamos, hicimos el check-in, nos toca el site T7 y miren esta maravilla, aunque no es tan grande como el COA, la verdad es que está espectacular, tiene inclusive unos laditos de gramita para los que alquilan aquí en las RV, tiene cabañas y lo que más nos encanta, miren, esa vista espectacular que vamos a tener. Ahora vamos a irnos a nuestro site para ver exactamente cuál va a ser las vistas que vamos a tener cada vez que nos paremos o en la mañana, porque vamos a tener 3 noches en este campamento. Bien, chicos, miren esta vista espectacular. Estamos buscando nuestro site, la verdad es que no es tan grande y yo creo que lo pasamos, así que vamos a dar la vuelta aquí porque por si no lo sabían y nunca han ido a un campamento, por lo general las vías son de un solo acceso. ¿Por qué? Porque las RV no pueden estar dando vuelta así en y moverse tan rápido, entonces siempre es como en un solo sentido.
Bien, chicos, ya hemos llegado a nuestro site. Miren esta maravilla. Yo creo que nos tocó esquinero, el más grande. Bien, chicos, ya hemos encontrado nuestro lugar y lo mejor es que nos tocó, diríamos nosotros, esquinero, con bastante terreno. No es el más grande, porque él es chiquitico comparado con el de nosotros. Sí, miren, tenemos ahí para estacionar, la parrillera, el toldito que ya viene con su techito, aquí donde va a ir la carpa y lo mejor es que tenemos una sombrita. Y lo mejor es esa vista que tenemos allá al frente. Miren esa vista que nos vamos a mamar aquí todos los días, ¿no? 3 noches vamos a estar aquí. Si quieres ver a qué parques vamos a ir, cómo va a ser esos 3 días, debes ver nuestro próximo video, que para ti va a ser el próximo video, pero para nosotros comenzará mañana. Bien, chicos, describiendo las amenidades del campground, tenemos cabañitas independientes que no tienen aire acondicionado, pero también tenemos por allá cabañitas que sí tienen aire acondicionado. De este lado obviamente tenemos las conexiones para las RV, tiene conexiones para gas, tanto para tú llenar tus tanques de gas, como las que están acá. Ya le voy a dar la vuelta para que muestren. Obviamente también tenemos piscina, por allá vemos la piscina. Ya me voy a acercar para que vean la piscina. Y tenemos Wi-Fi en 5G y normal. Miren, chicos, la verdad es que está muy bonito el lugar, a pesar de que es chiquito. Tiene todas las amenidades para estar aquí. Y lo mejor de todo es que está muy cerca de los parques que vamos a visitar el día de mañana. Que por aquí vamos a estar de 3 días literalmente, miren. La piscina está solita. Así que, y acá tenemos la lavandería, tenemos baños, tenemos los implementos para limpiar también, si queremos limpiar. Así que la verdad está muy bonito, pero voy a preguntar algo por el Wi-Fi porque el Wi-Fi no se está conectando, chicos. Vamos a ver. Bien, muchachones, ya resolvimos lo del Wi-Fi. Estaba poniendo la clave que no era en la línea que no era. Así que ya lo sabemos. Pero ya estamos conectados en 5G, así que podemos seguir trabajando. Aparentemente ellos están como asociados con los COAT. Y los COAT, ¿verdad?, han mejorado mucho los servicios. Me ha sorprendido en este viaje todas las facilidades que te ponen los COAT. Y la verdad que la forma más económica que hemos conseguido de estar en estos lugares ha sido acampando. Chicos, a pesar de que ya vieron, nosotros llevamos muchas comodidades, como el aire acondicionado, como la nevera, las cositas que tenemos ahí para llevarlas y cargar las cosas que vamos a los parques. Bastante más económico, por menos de 60 horas la mayoría. La mayoría de los lugares de carpa que hemos tenido, o de tent, como le dicen aquí, que tienen luz y que tienen agua. Porque nuestro puesto también tiene agua y tiene luz, ya se la muestro. Y si te preguntabas cuánto pagamos en este resort de RV para acampar, pues te cuento que fueron solo $47 por noche. Porque sí, mira, ya estamos instalados. Ahí está una matita que pusimos las trasillas, la carpa está en su sitio. Tenemos aquí un techito con mesa de madera, un fireplace y aquí está el agua que les mencionaba, miren, agüita. Y por acá tenemos la conexión eléctrica que nos ha salvado la vida en todo este viaje, miren. Ahí conectamos nuestro aire acondicionado y todos nuestros equipos eléctricos, que también las baterías están cargándose constantemente. Así que ya lo saben, que estamos instaladísimos. Bien, chicos, Rosemary ya está cocinando el nuevo menú de este campamento. ¿Ustedes qué piensan? A ver. Mire, y lo que pasa es que si no entiende cómo es eso del nuevo menú, es que el primer día que llegamos e instalamos cada carpa en los 3 campamentos, porque este es el tercero, siempre ha sido un menú igual. Entonces este es el tercero y hemos cambiado. ¿Que no sabes cuál es? Pues debes ir a ver los videos anteriores de los otros 2 campamentos, porque siempre ha sido uno igual. Miren lo que estamos cocinando hoy. Bien, chicos, espero que les haya gustado ese recorrido desde el otro extremo de Utah y el segundo campamento hasta este tercer y último campamento, y esta parte de Utah que es más cerca de Arizona, que es nuestro destino final. ¿Que no sabes cómo llegamos hasta aquí, desde Raleigh hasta aquí? Pues debes ir a ver todos los demás capítulos para que sepas cómo fue nuestro recorrido, dónde nos quedamos, cuánto hemos gastado y por supuesto qué lugares hemos visitado. Y para nosotros es mañana, pero ustedes verán en el próximo episodio todos los parques que vamos a visitar en esta área de Utah.